iglesia Palabra Vida. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Juan capítulo 21, versículo 20 en adelante, vamos a leer todos unánimes juntos. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Vamos a orar pidiendo al Señor que obre con su palabra sobre nuestro espíritu, que la palabra cumpla el propósito para el cual el Señor lo envió. Y el propósito de la palabra es que nuestro espíritu tenga la vida. Y teniendo esa vida, nosotros vivamos la vida de fe hasta el fin, con toda fidelidad. Vamos a orar por nuestro espíritu. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Estamos reunidos en tu nombre, Padre, porque anhelamos, Señor, todo lo que proviene de ti. Anhelamos este tiempo, anhelamos la vida del Espíritu, congregarnos, compartir juntos, Señor, todo el culto, Señor. Padre Celestial, yo pido tu bendición, Señor, sobre tu palabra. Padre Celestial, que dame la sabiduría de la palabra, el conocimiento de la palabra, el poder de la palabra. Que yo no me aparte ni a izquierda ni a derecha. Que dé testimonio fiel de la verdad, Padre Celestial. Unge mis labios, Señor. Padre, sé tú abriendo los ojos espirituales, los oídos espirituales de todos los que estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor. Padre, derrama de tu gracia en esta hora, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hoy es un día anhelado, ¿no? Porque queríamos comenzar el estudio de Juan. Entonces estábamos terminando Mateo, 6 años casi completando Mateo, y ahora comenzamos con el Evangelio de Juan, ¿no? ¿Por qué el Evangelio de Juan? Es que no hay otro evangelio como el Evangelio de Juan. Hoy lo vamos a ver, y el sermón de hoy se llama Sea el testigo verdadero, ¿no? El testimonio verdadero, perdón. El testimonio verdadero. Y lo que vamos a aprender hoy acerca de Dios es que Dios es inmutable, que Dios no cambia. Mire conmigo Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Malaquías está antes de Mateo, ¿no? Dios es ¿qué? Inmutable, inmutable, no cambia. Cuando dice la Biblia que Dios es inmutable, no piense que es que Dios tiene un corazón frío, ¿no? Malvado, que no se duele, ni que le siente, ni que es indiferente, ¿no? Ay, usted es inmutable, todo le resbala. No, no es que a Dios, no eso es lo que está hablando de Dios. A Dios no todo le resbala. Al contrario, Dios está actuando, Él es el Dios viviente. Uno piensa, mire, cuando uno dice el Dios viviente, en esa mujer que estaba en el pozo, ahí la sierva de Sara. La sierva de Sara, que había sacado de su casa las patadas y estaba en el desierto para morir. Y el ángel del Señor vino y tuvo la protección y el cuidado por ella. Y ella llamó pozo del Dios viviente que me ve. Entonces, cuando decimos inmutable, no quiere decir que Dios es indiferente. Cuando decimos inmutable es que Dios no cambia. Él es el mismo desde el principio hasta el fin. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado.
trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardaremos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, y no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dios está haciendo el paralelo y comienza diciendo ese paralelo que Él es ¿qué? El que no cambia. Yo, el Señor, no cambio. Y hace todo un recorrido en el corazón del hombre, porque el corazón del hombre, por eso dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Y no está hablando del vecino, está hablando de usted. No, es que yo sí, imagínense el pueblo de Israel, ¿se acuerdan con Josué? Le dicen, te serviremos. Y entonces dijo Josué, sabe Dios que ustedes se van a apartar, pero por lo menos yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Saben qué? Le dice Josué al pueblo, lo que está diciendo, ¿sabe qué? No me importa, yo sí lo voy a hacer. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y uno en medio de esa vida de fe empieza hasta a pensar. Por eso dice maldito, ¿por qué? Porque empieza a pensar, vano es servir a Dios. Es vano servirle, no es la cosa servirle a Él. No vale la pena. Es más, los impíos prosperan, dice. Pero dice que fue abierto un libro y se escribió libro de memoria de los que piensan en el Señor, de los que aman su nombre. Y dijo el Señor, serán para mí ¿qué? Especial tesoro. Porque me sirven, porque les perdonaré. No lo va a perdonar, que sí lo va a perdonar. ¿Por qué? Porque les sirve, porque hace su propósito. Dice, entonces os volveréis. Por eso nosotros estamos diciendo que acerquemos el corazón a Dios. Que nuestra iglesia, Palabra Viva, acerque su corazón a Dios. Y eso se nota ¿en qué? En todo lo que hacemos. En cada acto, como yo trato una silla, como yo entro al culto, como tomo el boletín, como en cada acto uno se nota si ama o no ama al Señor. ¿Sí? ¿Cuál es ese cuidado que tiene por Él? Él dice, escribiré el libro de memoria. Mire conmigo un momento Isaías capítulo 29. Versículo 9. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos, y no de vino, tambalead, y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabra del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lea ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se le diera el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. A veces la gente dice, no es que en Palabra Viva todo el mundo dice que quiere dar la vida, pero nadie la da. No podemos ser así. No puede ser un mandamiento de hombres enseñado.
sino que tiene que ser la vida de fe. Dice, por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Hay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá su hacedor, no me hizo Dios? La vasija de aquel que ha formado no entendió. Bueno, siga leyendo en la casa todo Isaías 29, ¿no? Estamos viendo en Malaquías que está diciendo Dios, voy a tener memoria de el que me sirve con fidelidad, el que piensa en mí, aún a pesar de los malos momentos, porque está pasando, en el Salmo lo leíamos, ¿no? La fidelidad de Dios para con su ungido, la fidelidad, está hablando con Jesús, y para los que están en Jesús, ahí también lo dice. Dice cómo Él desbarata el mar y el río, ¿no? Que es la obra de Satanás. Aunque está pasando la tribulación David, pero David se acuerda en medio de la tribulación, pero tú has prometido, Señor, tú juraste, tú no cambias, tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Mire conmigo Hebreos capítulo 13, versículo 8. Leamos desde el 7, ¿no? Y leamos hasta el 10. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. ¿Por qué ¿Alguien tiene otra versión? Sí, aquí está, mami. ¿Tú tienes palabra de Dios para todos? ¿Quién tiene palabra de Dios para todos? Ahí, si alguien quiere leer en la que tú tienes, en la que tiene la mamá de Janet. El versículo 7 de Hebreos 13. Si alguien quiere leer, alguien le ayuda a leer. Hebreos 13, 7, ¿cómo dice? Tengan en cuenta a sus líderes que les enseñaron el mensaje de Dios, piensen cuál fue el resultado de su buena manera de vivir e imiten su fe. Esas versiones tan humanistas, ¿no? ¿No hay otra versión? ¿No hay nueva versión internacional? Andrea tiene nueva versión internacional. ¿Cómo dice el versículo 7? Bueno, lo que quiero resaltar es la segunda parte. Bueno, la primera parte es que dice, no dice ni líderes ni dirigentes. La Biblia dice pastores. Pastores son los que sirven a la grey, no los que se imponen sobre la grey. Tiene que ser muy claro. ¿Qué hacemos para tachar todas las Biblias donde están mal traducidas, no? Porque Pedro especifica claramente en 2 de Pedro qué son los pastores. Dice los que sirven. Y Jesús lo dijo, el que quiera ser el mayor, Juan capítulo 13, sirva a los demás. Entonces los que sirven a la grey, los que pastorean, eso es ser pastor. Pero fíjese que después dice, examinen, vigilen, o más bien, mediten en el resultado de su actuación. ¿Cómo terminaron por su actuación? Porque no todos terminaron bien. Lo que no está diciendo que vivan como, ahí dice vivan como bien ellos vivieron, no dice como bien ellos vivieron, porque no todos vivieron bien. Unos comenzaron y no terminaron. Lo que le está diciendo ahí es, oiga, que no ponga los ojos en el hombre que se equivoca, que ponga los ojos en Jesús, que es el mismo ayer y hoy, y Él es el que no cambia, Él es el inmutable. Usted, mire, me duele, ¿no? La gente que se pierde. ¿Por qué? Porque su Dios era una persona. Entonces colocaron su corazón y colocaron sus ojos, no en Dios, sino en los hombres. Me espantó escuchar a un hombre de una congregación donde el pastor predica la voluntad de Dios, pero creo que se está pervirtiendo, porque él dijo,
yo estoy sobre ustedes y sobre mí está Dios. Y yo dije, anticristo. Aunque amo a esa persona, pero le dije anticristo y tengo que escribirle el correo diciéndole, anticristo. Si tú te pones en el lugar de Dios, haciéndote pasar por Dios, eres anticristo. Porque ya no hay más mediador entre Dios y los hombres. ¿Solamente quién? Jesucristo. Entonces ustedes tienen que examinar la vida de fe. Ay, no, es que si Él se va para el hoyo, todos nos vamos para el hoyo. No, si Él se va para el hoyo, usted se detiene y examina y dice, oiga, que no me pase lo que le pasó. Que no me pase lo que le pasó. Pero puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Ay, por eso dice ahí, Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Yo no sé por qué nosotros no leemos la Biblia. ¿Por qué no entendemos cómo está escrita la Biblia? Porque como el traductor de la palabra de Dios para todos no se fija que no está hablando de que imiten la buena vida de ellos, que no dice así. Al contrario, dice cuidado, examinen, comprueben, miren, para que ustedes terminen. ¿Imiten qué? ¿Su vida? No, imiten su fe. Eso es lo que hay que imitar. ¿Qué? La fe. O sea, la confianza que han puesto en la palabra de Dios, porque en Hebreos 11 va a aclarar qué es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y esa certeza que no se ve y que se espera, después va a decir, porque por la palabra de Dios fue hecho lo que se ve de lo que no se veía. ¿Qué era lo que no se veía? La palabra. Entonces ya sabemos, imiten su fe, es imiten su confianza, su seguridad en la palabra. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque estamos hablando de Juan. Juan es el testigo verdadero. Juan es el testigo fiel. Cuando Juan escribe el Evangelio de Juan, ya es el hombre mayor, es anciano. Ya ha pasado mucho tiempo. Hay una película en YouTube, voy a ponerla esta tarde ahí en el Facebook, ¿no? Sobre Juan en el Apocalipsis en Patmos. Las películas, pues ustedes saben, las películas las adornan con el lenguaje cinematográfico. No es bueno por eso si uno no sabe discernir, ¿no? Porque resulta después diciendo, ay, cuando Juan lloró, no, era la película, no es el Evangelio. Ellos le colocan un lenguaje, pues, cinematográfico. No es verdad que el diablo era una mujer andrógina que cargaba un bebé y le hacía caras a Jesús como en la pasión de Mel Gibson, ¿no? Ay, ¿y por qué el diablo miraba a Jesús con un bebé en los brazos, pastor? ¿Qué quiere decir eso? Ay, yo no sé qué quiere decir Mel Gibson. Yo le digo qué quiere decir la Biblia, ¿no? En el Evangelio cuando dice que el diablo calvo es calvo y que se le salía con el bebé en los brazos, el Evangelio no dice eso, es la película de Mel Gibson, ¿no? Hay que aprender a diferenciar, hay que aprender a discernir. Pero claro, Juan cuando conoce al Señor es joven, es un joven. Pero Juan lleva la vida de fe longeva, él es el último de los apóstoles que va a morir. Y muere después de haber experimentado el martirio, ¿no? Él fue quemado en Éfeso en aceite hirviendo y sobrevivió. Y fue después encarcelado en la isla de Patmos. Y estando encarcelado en la isla de Patmos, él recibe la revelación para escribir el Evangelio de Juan. Perdón, el Apocalipsis de Juan. Pero él escribió también ese Evangelio. Es tan especial, es tan cuidadoso ese Evangelio, tiene tanto. Porque ¿quién es Juan? Vamos a el versículo que leímos. Yo comencé el Evangelio de Juan por el final, ¿no? Pero ¿por qué es importante saber quién es Juan? Juan capítulo 21, versículo 20 en adelante. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? ¿Por qué el evangelista, todavía no sabemos quién es, porque nunca en el evangelio dice, este libro lo escribió Juan? Usted sabe que en los evangelios se sabe quién escribió el evangelio es por
la historia, por la tradición, tendría que decir mejor, por la tradición. Por ejemplo, si nosotros escucháramos una prédica, nos regalan un CD, entonces uno diría, ay, esa prédica es de avivamiento. ¿Por qué? Y yo te digo, entonces uno ya sabe que es de avivamiento. Ah, no, esa prédica es de su presencia. ¿Por qué? Porque entonces, hermanos, ustedes saben, uno sabría, ¿sí? Ya su nombre, ya su nombre. Ah, eso es del millón de almas. Uno sabría distinguir. Y sabría distinguir, no, esa prédica sí es de palabra viva, ¿no? Esa sí es ¿cómo me imito a mí? Esa prédica sí es de palabra viva. Nosotros sabríamos diferenciar. ¿Por qué? Porque conocemos de viva voz. Pero inclusive después nuestros hijos podrían diferenciar, porque nosotros podíamos enseñarles. Mira, esta es una prédica, y mira, entonces, mi mamá me enseñó. Y él podría enseñarle a sus hijos. Yo, por ejemplo, nací espiritualmente en la iglesia de los Juanitos, pero nunca conocí a los Juanitos. Miren, los Juanitos son famosísimos en Colombia y en el mundo, ¿no? Son un par de misioneros que hicieron la obra preciosa, o sea, preciosa. Nunca conocí de ellos. Pero ¿cómo sé de los Juanitos? ¿Por qué? Dos cosas. Una, me contaron. Entonces yo en la iglesia siempre le preguntaba a la gente, oye, ¿tú conociste a los Juanitos? Sí, cuéntame de los Juanitos. Entonces ellos me contaban, no, Juanito y Juanita peleaban mucho, y resulta que Juanito era menor que Juanita, y resulta que ella cantaba lo más de bien, y la hija tenía un problema, como síndrome de Down, creo que era, pues era un retardo, y tocaba el piano y cantaba, y entonces Juanito era australiano y Juanita era inglesa, y resulta que ellos... Una vez le pregunté a un pastor, ¿qué predicaban los Juanitos? Porque era el ministerio poderoso. Me dijo, solamente predicaban el evangelio. Claro, ya saben cómo predicaba él, ¿no? No predicaba el evangelio. Él no predicaba el evangelio. Los Juanitos predicaban el evangelio. Me contaban, ¿no? Que momentos decían, bueno, los que quieran recibir el Espíritu Santo, pónganse de pie. Señor, bautízalos con tu Espíritu. Y empezaba la gente a hablar en lenguas. Y decían, bueno, ahora los que están enfermos, pónganse de pie. Señor, sánalos. La gente salía sana. Bueno, ahora los que están endemoniados, nos vemos el miércoles. Y entonces el miércoles se reunían. Claro, porque es que en medio del culto es un poquito complicado, ¿sí? Porque a veces los demonios son tercos y entonces toca, y entonces se bota al piso y vomita y entonces todos, yo no vuelvo a esa iglesia porque los demonios, pero sí, hay que hacer la obra, ¿no? Entonces los Juanitos eran con poder del Espíritu, ¿no? No los conocí. Ya se me olvidó el himno, me sabía el himno que más le gustaba a Juanito, ¿no? Ya se me olvidó. Ellos eran de una denominación, no eran de la cuadrangular. Ellos nacieron en una denominación metodista y el otro creo que era una denominación bautista, pero los echaron porque manifestaban los dones del Espíritu Santo. Bueno, más o menos es como la historia. Comenzaron aquí en Barranquilla y después siguieron por Bucaramanga y después por Barranca, ¿no? Entonces... Por ejemplo, aquí hay gente de Barranca, sabe que usted le debe mucho a esos hombres los Juanitos. Y toda la obra profesional en Colombia, toda la obra profesional, estoy diciendo, antes las iglesias cristianas llegaban a los extramuros porque pues la iglesia perseguía, la iglesia oficial perseguía. Entonces, ¿a dónde no iba la iglesia oficial? Pues a los extramuros de la ciudad. Entonces, allá comenzaron las iglesias cristianas. Pero los Juanitos comenzaron la obra en el barrio de la Castellana, donde comenzó también la Palabra Viva, ¿no? Entonces, realmente Palabra Viva comenzó en Cedritos, en el barrio de Cedritos, pero es que los Juanitos también comenzaron fue en Cedritos. Estoy siguiendo los pasos, ¿no? Hay que imitar la conducta buena de los pastores buenos. ¿Cómo se sabe que un pastor bueno? Ahí lo dijo en Hebreos, porque predica la palabra de Dios. Hay también pastores malos, los que no predican la palabra. Y entonces los Juanitos comenzaron en Cedritos un grupo y ese grupo después pasó a la Castellana, fue una iglesia y después de la Castellana fue una Chicó y después de Chicó, bueno, claro que eso fue cuando se jubilaron, porque ellos primero eran pastores en la Cuadrangular, en el barrio, ¿cómo se llama ese barrio? Bueno, allá lejos, es bien lejos, hacia el sur. Bueno, esa es la historia, ¿no? Yo no los conocí, pero he averiguado. Y en internet están también, ¿no? Y hay fotos, si usted quiere saber de ellos, hay fotos. Entonces, aunque yo soy, no sé qué generación, como cuarta generación de la Cuadrangular, después de los Juanitos, pero sé de los Juanitos, conocí. Así es con el Evangelio de Juan. Juan escribió el Evangelio
y ese evangelio lo recibió Policarpo, y de Policarpo lo recibió Papías, y de Papías lo recibió Ireneo de Lyon, y de Ireneo de Lyon va a decir después Eusebio. Cuando estoy hablando de Eusebio ya estoy hablando 350 después de Cristo. Cuando estoy hablando de Ireneo de Lyon estoy hablando sobre el final del siglo segundo, o sea, sobre el 190 después de Cristo. Cuando estoy hablando de Papías estoy hablando de más o menos del 150, y cuando estoy hablando de Policarpo, es que Policarpo fue discípulo de Juan. Estoy hablando entre el año 80 y 90 después de Cristo. O sea, es la generación. Nosotros estamos hablando de historia, no estamos hablando de un mito. Entonces, ese discípulo que fue el último de los discípulos que murió en Éfeso, siendo un anciano, es el discípulo que escribió ese evangelio de Juan. Pero no solamente por anciano él lo escribió, tiene otra cualidad. ¿Cuál es esa cualidad? Que acabamos de leer en el versículo 20. Volvamos a leer. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? ¿Por qué Juan escribió ese versículo? Porque él quiere decir: ¿sabe qué? Yo no soy ningún pintado en la pared. Yo no soy ningún mico de los palotes. Yo no me inventé esto. Yo sé lo que estoy hablando. Mire conmigo 1 de Juan capítulo 1. No estoy improvisando, no es que quería combatir el gnosticismo y me dio por escribir un libro y me inventé el evangelio de Juan. No. Dice, 1 de Juan capítulo 1, versículo 1 al 4. Papías se la pasaba a la gente que pasaba, le preguntaba: oiga, ¿ustedes vienen de Jerusalén? ¿O ustedes vienen de Éfeso? Oiga, ¿ustedes escucharon al apóstol Juan? Cuénteme qué dijo él. Cuéntenos qué predicó, cuéntenos lo que habló el Señor. En Eusebio cuenta eso, ¿no? Que él estaba siempre preguntando. Los que venían realmente de los apóstoles, a los otros no escuchaba, decía: no, las pamplinas no las escucho realmente el testimonio de los apóstoles. 1 de Juan capítulo 1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso es lo que anunciamos, para que también vosotros tengáis ¿qué? Comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido en vosotros. Va a decir Juan también: a quien amáis sin haberle visto. A Jesús, a quien amáis sin haberle visto. ¿Por qué? Por el testimonio nuestro. Y fíjense cómo es de específico: lo que tocamos, lo que palpamos, lo que escuchamos, donde estuvimos con él. No es un invento, sino es el testimonio de viva voz, el testimonio fehaciente, verdadero, ciertísimo. Pero no es de cualquiera. ¿De quién es? Del discípulo a quien Jesús amaba. ¡Wow! Esta mañana me quebrantaba, ¿no? Pensando en eso. Porque 2 veces dice que Jesús amaba a alguien. ¿A quién más amó Jesús? ¿A Lázaro? Sí, 3 personas, se me olvidaba Lázaro. 3 personas, a Lázaro. ¿A quién más amaba? Al joven rico. Increíble, ¿no? El joven rico, un joven rico que viene donde Jesús y le dice: Maestro, ¿qué voy a hacer para tener la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Aquí Juan está diciendo: ¿qué es la vida eterna? Jesús. De modo que conocerlo a él es ¿qué? Jesús. De modo que creer en él es ¿qué? Jesús. De modo que la voluntad de Dios es ¿qué? Jesús. De modo que toda la manifestación de Dios está en ¿quién? ¿Qué es la vida eterna? Jesús. Los niños de escuela dominical se aprenden eso rápido. Y entonces ellos, cualquier pregunta del profesor, dicen Jesús. Y ya saben que contestaron bien. No me contesten porque ya saben la respuesta. No, piensen, díganme por qué. ¿Sí?
Pero todo en la Biblia, Jesús, todo es Jesús. Él es la vida eterna, Él es el amor, Él es el mandamiento, Él es la comunión, Él es la vida de fe. ¿Por qué lo amaba? ¿Por qué amó al joven rico? Porque él guardaba los mandamientos. Y dice que cuando Jesús le dijo, tú sabes qué tienes que hacer, guardar los mandamientos, entonces el joven rico dijo, todo eso lo he hecho desde mi juventud. Y dice que Jesús lo vio y lo amó. Y yo pensaba, ¿no? Cuando nos presentemos delante de Él, y si hemos sido siervos fieles, nos mirará y nos amará. No, Dios ama a todo el mundo. Sí, de tal manera amó Dios al mundo, pero ojo, después de que amó a todo el mundo dando a su Hijo unigénito, ahora solamente ama a quienes, a los que le sirven, a los que le obedecen, a los que guardan su mandamiento. ¿Cuál es su mandamiento? Creer en Él y amar a los demás como Él nos amó. ¿Ustedes se imaginan que nos presentemos? ¿Qué sentiría el joven rico, no? Cuando Jesús lo miró y lo amó. Uno se da cuenta quién lo ama, ¿no? Uno se da cuenta cuando alguien está mal. ¿Por qué? Hola, pastor. No puede. Por eso el Señor le dijo a Caín, pilas con tu espíritu, porque tu semblante ha decaído. Yo a veces le digo a la gente en la iglesia, no, pilas. No le digo más, pilas. ¿Por qué? Porque su semblante ha decaído. Entonces yo sé que algo entró y le robó ¿qué? El gozo. ¿Qué es el gozo? El conocimiento de Jesús, lo acabamos de claro, tan fácil que es la Biblia, ¿no? Tan fácil que es entenderla. El gozo es el conocimiento de Jesús. Algo lo opacó, porque puso los ojos ¿en quién? No en el hombre y no en Jesús. Fácil, ¿no? Fácil. ¿Usted se imagina a Juan achicharrado como ¿sabes? ¿No tiene alguna parte quemadita? Uno queda la piel. Y él ahí con el gozo anciano, con el gozo, predicando el evangelio. Es que usted lee Primera de Juan o lee Apocalipsis y se da cuenta. Ese hombre mantuvo hasta el final la vida de fe. Porque no es el que comienza, es el que termina. Por encima de toda prueba, tribulación, angustia, peligro, hambre, desnudez, la gente, lo que sea, nunca cambió su fe. Eso es lo que uno puede ver en Juan, el testigo fiel. En Apocalipsis también va a hablar de otro testigo fiel. ¿De quién? Antipas. Dice la Biblia, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. O sea, ¿qué es la idoneidad en el evangelio? Permanecer ¿qué? Fiel hasta el fin. ¿No le dice así en Apocalipsis? Sé fiel hasta el fin. ¿Fiel a quién? ¿A los hombres? No, a Jesús, a Dios. Ese es el premio. Y por eso Jesús ¿qué? Mire, ¿cuánto amó Jesús a Juan? Que cuando estaba en la cruz, ¿qué le encomendó? La mamá, ¿no? Usted tiene que aprender a leer la Biblia. El hecho real ocurrió. O sea, Jesús está en la cruz, Juan está cerca y le dice, te encargo a mi mamá. Pero espiritualmente, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? ¿Quién es? Mire Apocalipsis capítulo 12. ¿Quién escribió Apocalipsis? De modo que Juan sabe lo que Jesús le dijo. Claro que sí. Mire Apocalipsis capítulo 12. No es una frijolada, no lo estamos inventando. Está en la palabra. Está en la escritura. Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para allí la sustenten por 1270 días. ¿Quién es esa mujer? ¿Quién tuvo a Jesús? ¿Quién dio a luz a Jesús? María. Pero acuérdese en Génesis capítulo 2 que le dice a la mujer que ella será la madre de la simiente. Y después en Apocalipsis capítulo 3, Adán va a decir, tú eres la madre de los
vivientes. Y empieza a hablar de la descendencia, de la simiente que aplastará la cabeza de Satanás. ¿Es Eva? Sí y no. Sí, sí. Porque físicamente a través de Eva viene la generación de los vivientes. Pero también hay que ver más allá espiritualmente. ¿Está hablando de María? Sí, sí y no. Sí, sí. Sí, porque María fue la que dio en la carne luz a Jesús. Claro que sí. Pero también ¿quién es? Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Qué? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo. ¿Quién es? ¿Quién es? La iglesia. La iglesia, claro. La iglesia. Por eso le dice a María no mamá. ¿Cómo le dice? Mujer. Y la descendencia de la mujer es la que va a aplastar la cabeza. Pero ¿a quién le encargó a la mujer? ¿Por qué le encargó a la mujer a Juan? Porque él es el testigo que lo estamos leyendo ahí. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿es difícil la Biblia? No. ¿Cómo? Pero ¿se acuerda que lo acabamos de leer en Isaías? Que ellos leen y no entienden. ¿Por qué no entienden? Porque Dios colocó un espíritu de estupor sobre ellos, porque amaron la mentira y aborrecieron la verdad. Y buscaron las cosas de abajo y no las cosas de arriba. Entonces uno les dice, lea, y lee, ¿entiende? No, a mí no me enrede. No, yo no le estoy enredando. Le estoy diciendo que lea, le estoy diciendo que lea y que usted me diga. Y no pueden ver. Porque ¿qué hay sobre ellos? Un espíritu de estupor. Los embriagó con el vino, por eso multiplicó el vino en las bodas de Canaán. No podemos hablar de eso. Cuando lleguemos a Juan capítulo 2, versículo, hablaremos de las bodas de Canaán. De pronto eso es el próximo año. Al capítulo 2, ¿no? No sé cuánto nos vamos a demorar en Juan. Pero entender quién es esa mujer. Cuando le dijo mujer, dice, y desde aquella hora este discípulo la recibió ¿dónde? En su casa. Entiende, esta es la casa de Dios. Entiende, nosotros somos su esposa, sus hijos, que tienen que ser guardadas ¿por quién? Por los testigos fieles. ¿Se da cuenta la responsabilidad que usted no hable frijoladas? Ay, por favor, no hable frijoladas. No se ponga a inventar. Es que yo leí un libro dice que Jesús estuvo en Cachemira desde los 2, y entonces colocan aire de eruditos, ¿no? Pero de eruditos de revista esa de muy interesante, o de puro Discovery Channel. Y entonces Jesús estuvo en Cachemira, ¿no? Desde los 12 años, porque en los evangelios no lo registra. Bueno, ¿y dónde lo registra eso, su merced? ¿Dónde lo leyó? En un libro que publicó el señor Germán Andrade en Bogotá, Colombia, en Caparrapí. ¿Pero quién es Germán Andrade? ¿Es el testigo fiel? ¿Es el que estuvo con Jesús? ¿Es el que fue freído en aceite? ¿Fue el que después de ser freído en aceite mantuvo la vida de fe hasta la muerte? ¿O es un pobre bobo que está buscando cómo descrestar calentanos? No tiene que hacer la diferencia. Mire la fuente, por favor. Al menos tómese la molestia de mirar la fuente. No crea lo que dicen. No crea las babosadas que dicen. Sino que crea el testimonio verdadero. Y usted conviértase en el que Dios ama. Porque usted da el testimonio que, aunque la gente lo odie, aunque lo desprecien por causa del nombre del Señor, no importa que cuando usted se presente delante de Él y Él lo mire, ¿qué? ¿Sabe qué? Ese momento vale 1000 vidas. Ese momento. Que cuando uno se presente delante de Él, lo mire y lo ame. ¿Qué va a pasar con nosotros, no? Y le diga, ven, siéntate. Ven, buen siervo fiel. Éntrate en el gozo de tu Señor. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré.
fríanme otras 10 veces. Voy a hacer el curso de chicharrón, ¿sí? Como Juan. Vale la pena, claro que vale la pena. Claro que vale la pena morir, llegar hasta el final. Dice ahí en Juan capítulo 21, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo. ¿Se da cuenta porque podemos demorar toda la vida con Juan capítulo 1, versículo 1? Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? ¿Usted sabe con quién se está comparando Juan ahí? ¿Con quién está haciendo analogía él? ¿De quién está haciendo un paralelo? Porque dice que es el amado, dice que es el que se recuesta en el seno y dice que es quien sabe todas las cosas. ¿Quién es ese? Jesús. ¿Con respecto a quién? Al Padre. Mire conmigo Juan capítulo 1 versículo 18. No vamos a tocar hoy Juan capítulo 1 18. Eso es todo, unas 10 prédicas, pero para que sepamos qué comparación está haciendo Juan. Juan capítulo 1 versículo 18 dice: a Dios nadie le vio. Y entonces a mí el Señor me llevó, si en cuerpo no lo sé, si en espíritu no sé, y yo estaba en el cielo y vi a Dios. Y Dios estaba así y así, y habían unos unicornios que corrían y flores preciosas en el cielo. Y uno dice: ay, este man se comió unos frijoles trasnochados. Porque la Biblia dice: a Dios nadie lo vio jamás. A mí Dios se me apareció en el cuarto y se me iluminó. Salga corriendo. Salga corriendo. Porque a Dios nadie le vio jamás. Usted puede tener la visión, ¿no? Mi hermano me contó, mi hermano está en Argentina y oro por él porque va camino a perderse. Él ya conoce la fe, pero va camino a perderse. Porque se apartó, dejó de congregarse, sabe de Dios pero no se congrega, entonces va camino a la muerte. Mejor mi hermano que nunca ha venido a la iglesia, mejor él, porque está perdido. Pero es que si uno conoció la vida de fe y se aparta, no mantiene la fidelidad, entonces no hay lugar otra vez para el arrepentimiento. Entonces yo oro, ¿no? Oro por el Señor, Señor, obra con él. Entonces él me contó, una vez me preguntó: oye, ¿qué es Elohim? Yo, ¿cómo así? Me dijo: imagínate, es que tuve el sueño y en el sueño vi, era un hombre que estaba sentado pero nunca le vi el rostro. Y entonces yo, como por la espalda, le preguntaba: ¿y usted quién es? ¿Usted quién es? Y me dijo: yo soy Elohim. Pero no tenían ni idea, ¿no? Que Elohim es la palabra en hebreo donde habla ¿quién? Dios. Y entonces yo le dije: ven para acá, lee acá. Se quebrantó, ¿no? Pero de nada sirven esas lágrimas de cocodrilo. ¿Por qué dicen lágrimas de cocodrilo? Porque mientras está masticando a la víbora, a la víctima, llora, ¿no? De nada sirve llorar. Lo que hay que tomar es una decisión de amarle, de amarle. Y esa es su decisión, amarle, ¿sí? Volver su corazón, no de labios. Mire, si sigue haciendo así, el Señor se le va a saltar la piedra al Señor. Así lo dice la Biblia. Ese pueblo de labios me honra, su corazón está lejos, no más. Tiene que tomar una decisión con respecto a Él. Que tan difícil, ¿no? Aquí es como le estamos torciendo el brazo para que haga. ¿Qué es la decisión que tiene que tomar? Aceptar el amor de Dios. ¿Entiende la maldad del hombre? Rechazar el amor de Dios es la máxima maldad. Podía robar, matar, hacer lo que quisiera. No es comparable con el pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Rechazar el amor de Dios, rechazar la vida eterna. ¿Rechazar a quién? A Jesús, a su Hijo amado. Juan se está comparando con Jesús, porque ahí dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está ¿dónde? En el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es que cuando la expresión es que está en el seno del Padre, quiere decir que se recostó en su pecho.
Por eso Juan va a decir, yo fui el que me recosté en el pecho del Señor. No todo el mundo hacía eso. No todo, mire conmigo, eso está en Lucas capítulo, aquí tengo anotado, 22:8. No. No es ese. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Juan 13:21. Juan 13:21. ¿Ustedes saben por qué los pilotos no navegan con piloto automático? Nunca es bueno. Es mejor que uno tenga el... Van a mirar y se pierde. Juan capítulo 13, versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en el espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos que se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos al cual Jesús que amaba, porque Juan todo el tiempo está diciendo, mire, ¿saben qué? A mí nadie me moleste la vida. Yo soy el discípulo que Jesús amó. No me moleste. ¿Cuál es mi autoridad? Que Jesús me amó. Pero ojo, no lo amó por maquetas, ¿no? Lo amó porque Él es el testigo fiel. Por eso le recomendó la iglesia. Dice, entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? ¿Se da cuenta esa intimidad que tenía Jesús y Juan? ¿Saben qué dicen los malvados? Tan pervertidos son, que era que mantenían una relación homosexual. Hasta tal grado ha llegado la maldad del hombre para desvirtuar la palabra de Dios. Este era el discípulo fiel, este era el discípulo que guardaba su palabra, este era el discípulo al cual, cuando Jesús se transfiguró, ¿ante quién se transfiguró? Ante Jacobo, Pedro y Juan. Cuando fue a sanar a la niña en la casa de Jairo, solamente permitió que se quedara ¿quién? Jacobo, Pedro y Juan. Cuando envió a preparar la cena, ¿a quién envió? A Pedro y a Juan. Cuando están siguiendo en este día que están en el camino, ¿quiénes le están siguiendo? Pedro, y no dice quién, el discípulo amado. Pero por referencia uno sabe que es quién, Juan. Él no quiere su nombre, él no quiere su nombre. Él no está buscando su vanagloria, él solamente quiere ser ¿quién? El discípulo amado. Por eso nunca se nombra en el Evangelio de Juan. En Apocalipsis sí se nombra. En Apocalipsis dice, Juan, yo tuve la visión, papá, pero en el Evangelio no. Él solamente quiere ser en el Evangelio ¿quién? El discípulo amado. El discípulo a quien Dios va a ver y va a amar. Estaba recostado en su pecho. Entonces estaba recostado en su pecho. Él es el que tiene acceso a la información. Por eso dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer, dice, es a quien amaba. He aquí mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Fíjese cómo es, ¿no? Es que la iglesia imita a Jesús. Jesús es el que tiene el acceso al Padre. Porque todos nosotros podíamos ser ese discípulo que guarda el testimonio verdadero. Terminemos, Juan capítulo 21. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha entregado? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? La Biblia, ¿no? Es que cuenta todas las fallas del hombre y toda la gloria de Dios. Esa es la Biblia. ¿De quién está preocupado Pedro? Le está diciendo Pedro, sígueme, Pedro,
voy a edificar la iglesia, apacienta mis ovejas. ¿Y de qué está preocupado Pedro? ¿Y este qué? ¿Se da cuenta en quién está poniendo los ojos Pedro? En el hombre, no en Dios. Y Pedro va a caer. Y Pedro cayó. Pedro cayó. Pedro resultó después judaizando. ¿Por qué? Porque quería quedar bien delante de los hombres. Entonces no, vamos a imponer la ley. ¿Para qué? Porque digamos que guarden la ley y entonces, lean la casa Gálatas 2, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto? Lean Gálatas 2. La importancia de Pedro, la importancia de Juan, la importancia de Jacobo, pero va a decir Pablo, pero ¿saben qué? Si ellos tenían alguna fama de algo, ahora la tenemos ¿quiénes? Todos, porque tenemos acceso directo. Ya no hay superapóstoles. No, ahora hay reyes. No sé si vio un video que publiqué en YouTube, ¿no? A un pastor de la iglesia bautista coronándolo rey y lo paseaban no, vergonzoso, ¿no? No les sirve ser pastores, no les sirve ser apóstoles, no les sirve ser pastores de pastores y grandes profetas. Ahora les sirve solamente ser ¿qué? Pero dice la Biblia, el que quiera ser el mayor, hágase ¿qué? El menor. Y sirva. Entonces ellos están leyendo una Biblia diferente. Y ellos están predicando un testimonio no verdadero, un testimonio falso. Dice entonces, y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a usted qué le importa? Porque no sé si el corazón de Pedro está pensando para bien o para mal. Si está pensando, por ejemplo, oiga, si a mí me puso a cuidar la iglesia y entonces ¿a este qué lo va a poner? O si está pensando, estoy hablando como el pastor eso, o si está pensando, oiga, ¿y este no va a hacer nada? ¿Este no va a hacer nada? Pero Dios le dice, ¿sabe qué? Estoy hablando con usted. No estoy hablando con su familiar que no está aquí. No estoy hablando con su esposo, ni con su hijo, ni con su pariente, ni con el que está al lado, sino con quién. Con usted. Con usted. Hoy está hablando el Señor. Y le está llamando. ¿Qué? Sígame. Y dice después, este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. ¿Saben qué muestra esa porción? Juan llegó a ser muy amado por toda la iglesia. Entonces la gente no quería que él se muriera. Ay, no, el Señor nos va a conservar a Juan hasta el final. Ay, yo estaba pensando esta mañana, cuán ganas tengo de irme de Bogotá. Cuán grandes ganas. Señor, todavía no estoy empezando a orar por eso, pero sí tengo muchas ganas de irme. Señor, hay tanta necesidad. Señor, 6 meses en cada lugar, Señor. Comenzamos las iglesias y nos vamos, comenzamos las iglesias y nos vamos, comenzamos las iglesias y seguimos, ¿no? Ay, no, el Señor nos va a mantener todo o salgo aquí y me atropella el Transmilenio y ahora la iglesia se acabó. Perdóneme, Juan murió y aquí estamos nosotros sentados hoy, adorando a Dios y conociendo el testimonio del testigo fiel. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Este es el peor versículo que existe en toda la Biblia. ¿Por qué digo yo eso? Porque los bobos lo toman como excusa para inventarse que Jesús estuvo en Cachemira, que Jesús es un extraterrestre, que Jesús es malvado, ¿no? Hasta las cosas buenas las convierten en mal. No, ahí lo que está diciendo es, ¿sabe qué? No necesitamos más revelación, porque hemos recibido el testimonio fiel. ¿Para qué? Para amarle, para amarle. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad, tu palabra es verdad. Ayúdanos, Señor. Tú nos conoces. Padre, que hasta Juan tú lo llamaste Boanerges, que significa
hijos del rayo, o sea, hijos del diablo. Porque Él es el rayo que cayó del cielo. Porque querían destruir lo que tú querías salvar, Señor. Que dijeron que iban a pedir fuego que descendiera del cielo para que los destruyera. Y dijo, ¿ustedes de quién son hijos? Pero Señor, con todo y eso, tú lo amaste. Porque guardó la fidelidad hasta el fin, Señor. Tú lo transformaste, tú lo modificaste. Ese que estaba diciendo que bajara del cielo, del cielo fuego, es el que después va a estar diciendo, amémonos unos a otros como Él nos amó. Amemos al hermano que vemos, porque no podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos, sino amamos al hermano que vemos. O sea que fue transformado con el poder de tu palabra, por tu espíritu, Señor. Padre, nosotros queremos ver ese día en que tú nos mires y nos ames, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes hasta el fin. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie.